Buenos días, mis hermanos. Sueno como en una catacumba. Les voy a agradecer especialmente a los jóvenes que se puedan sentar más adelante. Imaginémonos que están que llegaron de la escuela dominical y que están acá. Así es que los más jovencitos, la clase de los jovencitos que pueda pasar más adelante, la clase de la Caris, que puedan venir. ¿No está la Caris? No. ¿Sí está? Ah, ya. Los jóvenes para acá, para acá, aquí. Hoy día es el Día del Padre y hay consejo de manera especial para ustedes. Pablo, puedes venir con la abuela si quieres para acá. Eso. Bien, hoy día, como el año pasado, los papás se fueron a comer algo rico. Es el único día del año en que quiero ser papá, que quiero estar allá arriba comiendo esas cosas ricas que preparan las hermanas para agasajar a los papitos. Y me toca nuevamente compartir un tema. Bajo la autoridad de los líderes de la iglesia me han pedido que comparta un tema. Y era libre. Sin embargo, mi esposo me sugirió que pudiéramos conocer un poco lo que dice Dios respecto a la familia y a cómo nosotros, como parte de la familia, apoyamos el rol que a los padres les corresponde hacer. Somos a veces bien críticos de la labor de los papás, ¿o no? Generalmente es como el que no tiene tiempo, el que reta, el que le corresponde la disciplina. Las mamás somos más de los abrazos y todo lo demás, pero a veces no hacemos las cosas tan bien como para aliviar un poco el trabajo de los papás. Así es que vamos a estudiar un poquitito sobre qué dice la palabra de Dios respecto a la responsabilidad que nosotros como hijos, como esposas, como miembros de una familia, nos corresponde. Y vamos a orar y le voy a pedir al Dani que pueda orar para que el Señor nos guíe y abra nuestro corazón para este tiempo. Padre Santo, muchas gracias, Señor, porque estamos celebrando a nuestros padres. Gracias porque tú has sido generoso con cada uno de nosotros al entregarnos padres que nos han criado nos han criado en tu palabra, Señor, con tu evangelio. Estamos agradecidos por lo que tú has hecho en esos días también. En esta hora, Señor, te pedimos que nuestro corazón esté atento, que nuestros oídos también estén atentos a lo que tú quieres hablarnos a nosotros como hijos, Señor, como familia, para poder hacer el trabajo de padre mucho más fácil a nosotros los padres. Pedimos sabiduría también en el momento de orar estas oraciones con nuestros padres, Señor, y que sea de mucha bendición para nosotros, Santo. En el nombre de Cristo Jesús pedimos todas estas cosas. Amén. Vamos a estar en Efesios, así es que les voy a pedir que estén ahí en la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 5. ¿Ya? Ahí nos vamos a estar moviendo. Los consejos que vamos a conocer hoy día, quizás para los jóvenes pues les puedan resultar inútiles o gravosos, en el sentido de que es fome tener que obedecer, pero consideren que el día de mañana van a ser padres y van a ser madres. Así es que tómenlos como un consejo más que para el día de hoy, un consejo también para la vida futura. Hace unos días atrás Chile quedó eliminado, ¿no? Quedamos eliminados del Mundial de Fútbol y quizás podríamos hacer un análisis técnico, pero yo desde mi visión de mujer y de no muy futbolera, podría decir que perdimos porque somos malos, porque, no sé, el entrenador eligió mal a los jugadores, porque no tenían una estrategia para jugar, cualquier cosa, ¿cierto? Pero la cuestión es que quedamos eliminados, ¿cierto? ¿A quién le echamos la culpa? Pablo dice que a Gareca, ¿cierto? Él fue el malo. Y este tema doloroso para algunos lo saco porque quizás para los papás hoy día habría sido un muy buen regalo que Chile estuviera en el Mundial, ¿cierto? Pero no lo saco por eso. Lo menciono porque la familia también es un equipo.
Si lo consideramos de esa manera y pensando en este hecho doloroso que sumió a los chilenos en una derrota por 4 años más, porque en 4 años más recién vamos a poder ver si vamos al Mundial, consideremos nuestra familia como un equipo. Tiene un entrenador, que es Dios, y tiene tácticas, que es la palabra de Dios, porque ahí está todo el consejo que nosotros necesitamos. Podemos imaginarnos que la cancha en la que vamos a jugar hoy día es el mundo, ¿cierto? El mundo en donde estamos. Y el equipo por el que nos toca jugar, obviamente, es la familia. ¿Y nuestro enemigo cuál es? Nuestro adversario, el diablo, ¿cierto? Que, entre otras cosas, anda como león rugiente buscando ¿a quién? Devorar. Pensemos entonces en la familia como un equipo. Tenemos un entrenador que es Dios, tenemos las tácticas que es la palabra de Dios y tenemos un equipo para jugar. En el fútbol, específicamente, tenemos jugadores, ¿cierto? Tenemos un capitán, pero dentro de la cancha hay como posiciones. El Pablo me explica a veces esas cosas, pero yo las entiendo súper sencillas. Tenemos al arquero, tenemos a los defensas, los centrales y los que atacan, ¿sí o no? Medio centro y esas cosas nuevas no las entiendo. Yo entiendo eso nomás, ¿ya? A cada uno de nosotros nos toca ser parte o tener un rol dentro del partido que vamos a jugar, que es el partido de nuestra vida. El capitán, estuve mirando ahí en la IA, dice que cumple, debe influir positivamente en el equipo, tanto dentro y fuera del campo, y debe asegurarse que se cumplan con los objetivos planteados, es decir, la táctica. Vamos a jugar de esta manera, 3, 2, 4, no sé, pero vamos a jugar de esta manera para poder ganar. En la familia nuestra, ¿quién es el capitán? El papá. Él es el capitán. Él es el que debe influir en la familia y es el que debe dar las directrices para que la familia o el equipo funcione bien. En el caso del resto del equipo ya vamos a ver lo que nos corresponde. Cuando comparamos la familia con un equipo de fútbol, tiene que ver más que todo con llamar la atención a ustedes, los más jóvenes, y a los que les gusta el fútbol. No tiene otra. Pero sí, efectivamente, podemos comparar a la familia con un equipo de fútbol. En este tiempo, la familia está bajo ataque y no podemos decir que no, ¿cierto? Porque vemos que todo lo que el mundo hace y todas las doctrinas que hoy día sustentan al mundo como sistema están en contra de la familia. La carta de Efesios, en los capítulos 5 y 6, dice cómo debe ser la familia. Ya vamos a ir a leerla. Nuestro adversario, ¿cierto?, sabe que la familia es vital para la predicación del Evangelio, porque el primer lugar en donde se debe mostrar a Cristo es en la familia. Y si ustedes miran ahí rápidamente, sin leerlo, solo mirándolo, en Efesios 5:32 dice que el matrimonio es un misterio, y ese misterio no es más ni menos que la representación de Cristo en la iglesia en la relación del papá y la mamá, ¿cierto? Cristo y el rol que cumple Cristo es el del varón, y la iglesia y el rol que cumple la iglesia es la mujer. Por lo tanto, a Satanás le interesa mucho destruir eso, porque sabe que si destruye eso, tiene grandes posibilidades de destruir lo que Dios instituyó en el Edén. La familia como el núcleo fundamental de la sociedad y el lugar desde donde iban a salir los hombres y mujeres amantes de Dios a influir después en el mundo. El diablo odia a la familia porque odia el evangelio de Jesucristo. Un matrimonio estropeado para Satanás es un evangelio estropeado. Un marido sin amor, como el de Cristo por la iglesia, proyecta un amor egoísta, un amor desinteresado. Una esposa que no se sujeta a su esposo, como dice la palabra de Dios, y como debe hacerlo la iglesia a Cristo, será un enemigo constante dentro de la familia, oponiéndose permanentemente y enfrentándose. Y seguramente este escenario va a hacer que los hijos tengan la puerta de entrada a la rebelión. Y eso no los exime a ustedes del pecado, pero sí una familia desestabilizada y no en el orden de Dios seguramente les va a permitir a ustedes vivir más fácilmente la rebeldía. Debemos recordar siempre que dentro de la familia y en el matrimonio cristiano, que Dios nos perdonó, ¿ya? Por lo tanto, en la familia y en este equipo somos pecadores, pero pecadores perdonados. Y debemos recordar que la gracia que Dios envió a nosotros las debemos transmitir a nuestra familia y a los que nos rodean.
Tener en cuenta estos principios bíblicos nos obligan a colaborar dentro de la familia. ¿Por qué? Porque el matrimonio y la familia fueron hechos y diseñados para la gloria de Dios. Y si pensamos esto, nosotros no tenemos ningún derecho a estropear este objetivo santo, que es mostrar la gloria de Dios a través de nuestras familias. Las responsabilidades que están ahí en Efesios 5 y 6, Pablo las introduce a través de Efesios 5, 21. ¿Alguien lo puede leer? Lo primero que dice Pablo antes de decir cómo debemos comportarnos en la familia es: sométanse unos a otros. Someterse significa como meterse debajo de la autoridad de alguien. Y dice que se deben someter todos, no solamente los hijos a los padres, la esposa, sino que todos. Acá en la congregación de la iglesia también debemos considerar, como dice Filipenses, a los demás como superiores a mí mismo. Bastaría ese pequeño principio para que el mundo fuera distinto. Considerar a mi vecino, considerar a todos los que están cerca míos como superiores. Por lo tanto, comportarme con ellos como superiores a mí. El sometimiento significa estar bajo el rango de alguien, y ¿saben qué? Es un término militar, principalmente es un término militar, y sugiere jerarquías, no capacidades. Una mujer médico puede estar casada con un agricultor y debe estar sometida igual a su esposo, porque esto tiene que ver con la jerarquía o el orden que Dios dio, no con capacidades, ¿ya? Someterse unos a otros es visto como una expresión de la llenura del Espíritu Santo. Quien de verdad tiene a Dios en su corazón y deja que lo gobierne, le va a resultar muy fácil someterse, porque va a entender este principio. Veamos el equipo. Dijimos que el capitán era el papá, ¿cierto? El varón. En las familias en donde a lo mejor no está el papá por diferentes circunstancias y hay un abuelo, es el abuelo. Hay otras familias en donde a lo mejor está el tío. Mi esposo se crió con su abuelo como figura paterna. Él es el capitán, ¿cierto? Y en la escuela dominical ya hemos aprendido hartos, así que no vamos a ahondar mucho en el tema del varón. Pero lo que nos enseñó nuestro hermano Ezequiel decía que la masculinidad bíblica tiene el sentido de la responsabilidad benevolente, o sea, amorosa, de liderar, proveer y proteger a la mujer y a su familia. Me gusta lo que dice John Piper respecto a y pongan atención varoncitos y varones. Dice que el varón debe ser valiente como un león, pero manso como un cordero, porque es la representación de Cristo. Cristo es valiente como el león de Judá, que aparece ahí en Apocalipsis, pero también fue el cordero de Dios, manso y humilde. Jesús es valiente como un león y manso como un cordero. Es fuerte y humilde, duro y tierno, agresivo y sensible, audaz y quebrantado de corazón. Es Jesús quien pone la hombría para ustedes. Los hijos deben estar sujetos a los padres, sin duda alguna. El matrimonio guiado por la palabra de Dios y en los roles que Dios nos dio nos va a permitir que los hijos puedan ver esta relación de Cristo y la iglesia. Nos va a permitir enseñarles a través de nuestro ejemplo el sacrificio de Cristo y cómo nos debemos relacionar. El matrimonio y la familia es el primer lugar donde debemos testificar. ¿Han escuchado que debemos testificar? ¿Que debemos cumplir la gran comisión? ¿Ir y contarles a otros lo que Jesucristo hizo por nosotros? Bueno, la familia es el primer lugar en donde esto se debe hacer. Es allí en donde yo debo misionar en primer lugar, mi familia, a mis hijos, a mis tíos, a mis primos, a mis abuelos. Veamos entonces cómo nos toca jugar. Veamos directamente al papá. El papá debe liderar. El papá es el que entrega la táctica. Él debiera ser el que nos dirige, el que nos mueve a estudiar la palabra de Dios, el que nos enseña los principios bíblicos, al que le toca disciplinar muchas veces. Es como el capitán. Ustedes han visto en los partidos de fútbol que de repente se agarran dos jugadores y ¿qué hace el capitán? Corre y les llama la atención, ¿cierto? Y si el árbitro tiene que relacionarse con alguien respecto a los jugadores que lo están haciendo mal o que están peleando entre ellos, ¿qué hace el árbitro? Llama al capitán
y les da las instrucciones. El papá es un poco como el capitán de nuestro equipo. En el caso de la mujer, hay mujeres, sí, bastante. Las mujeres, ¿podemos leer Efesios 5:22, por favor? Las mujeres casadas y las mujeres solteras. Las mujeres, porque esto es para nosotras. ¿Pueden leerlo? ¿Lo tienen ahí? Efesios 5:22. 1, 2, 3. Este versículo como que nos sale despacito, ¿cierto? Pero cuando decimos las mujeres deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, lo decimos así con fuerza. Pero lo decimos así como las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque nos cuesta, ¿cierto? Es como difícil mencionar esto. En el versículo 21 decíamos que esto tenía un principio general y era someterse los unos a los otros. Y aquí Pablo empieza ya de manera específica. Mujeres, sométanse a sus esposos. Aprendimos en la escuela dominical que nos debemos someter al esposo, no a los hombres, sino que al esposo de manera específica. Piper también, que es un autor que me gusta mucho y que escribió este librito, y que de ahí he sacado varios de estos principios, dice que la sumisión o el sujetarse al varón, al esposo, es el llamado de Dios a la esposa para honrar y afirmar el liderazgo de su esposo y ayudar que se lleve a cabo el acuerdo, o sea, que se lleve a cabo el liderazgo que Dios le dio. Es decir, nosotras como ayuda idónea y con todas las capacidades que tenemos, estamos para que el hombre pueda cumplir la misión que Dios le dio. Quizás entendiendo esto podemos entender por qué a veces las cosas no salen muy bien en la familia. A veces hay un varón que no actúa como la palabra de Dios dice, o a veces hay una mujer que no actúa como la palabra de Dios dice y hace cortocircuito el matrimonio. Porque nosotras con todas nuestras capacidades estamos llamadas por Dios a que el hombre pueda cumplir la labor que Dios le dio. Y la labor que Dios le dio es cuidarnos justamente a nosotras, a la mujer y a la familia. Tienen una tarea importante, chicos. En la escuela dominical hemos visto el diseño, ¿cierto? Que Dios nos dio roles especiales, así es que no nos vamos a meter ahí. El diseño, Dios diseñó al hombre y a la mujer para ser iguales. Somos iguales ante Dios, pero somos distintos y nos encantan las diferencias. Somos opuestos, pero necesarios unos con otros, complementarios para poder cumplir el propósito de Dios. En lo práctico, las mujeres y de nuestro rol somos llamadas a afirmar el liderazgo del varón. Mirar Proverbios 31 nos sirve para saber qué debemos hacer, pero cuando miramos ese listado gigante de cosas que hace esa mujer nos sentimos disminuidas, ¿cierto? Es como, uy, pero ¿cómo llegar a hacer todo esto? Sin embargo, el énfasis de Proverbios 31 no está en la cantidad de cosas que hace esa mujer, o si trabaja o no trabaja fuera de la casa. Tiene que ver con la actitud del corazón. Si ustedes leen Proverbios 31, especialmente nosotras las mujeres, nos vamos a dar cuenta que todo lo hace para su familia. No lo hace para ella, no lo hace para resaltar, no lo hace para mostrar las grandes capacidades que ella tiene. Lo hace para que su familia esté bien. Me encanta donde dice que ella se preocupa que en invierno su familia tenga ropas dobles. Y lo aprendí mucho más acá en Temuco. Lo importante que era prepararse para estar abrigados, porque el invierno llega de repente y si no estás abrigado lo vas a pasar mal. Pero Proverbios 31 habla de eso, de la actitud del corazón de esa mujer, que su familia está bien. Si trabaja fuera de casa, es para que su familia esté bien. Si se queda en casa, es para que su familia esté bien. Si tiene un negocio o sale a comprar muy temprano en la mañana, es para que su familia esté bien. Incluso le alcancen tiempo, para que las personas que trabajan para ella también sean bendecidas. Como pueden ver, nuestro rol en este equipo es múltiple, ¿cierto? Somos como, ¿cómo podría decir en fútbol alguien que juega que puede subir y bajar rápidamente? Somos como un lateral. Podemos bajar y subir rápidamente, ¿cierto? Nos toca de repente incluso arreglar
lo que los otros jugadores no hicieron bien. No sé, los defensas no lo hicieron bien y alguien tiene que llegar ahí como a colocar la patita para que no nos hagan el gol. Las mujeres actuamos como eso, pero tiene que ver con el rol que Dios nos dio. Es un rol importante, es un rol hermoso, porque somos como quien está mirando, quien está jugando mal para poder defender, ¿qué? La familia, el equipo de nuestra familia. No importa dónde nos toque jugar a las mujeres, debemos hacerlo con la actitud correcta. Ante los ojos de Dios no es grato que seamos como la mujer de Proverbios 31, pero reclamando todo el día por lo que tengo que hacer. O reclamando al esposo por lo que no hizo hoy, ayer, antes de ayer, como antes pasado ayer, lo que hizo el año pasado. ¿Para quién debe ser la gloria en las labores que hacemos como mujeres? Colosenses 3:23 dice, ¿alguien se lo sabe de memoria? Hacedlo todo para la gloria de Dios. Donde me toque jugar en el equipo, lo voy a hacer para la gloria de Dios. ¿Cómo puedo apoyar a mi esposo? 6 cosas súper sencillas. Respetando la autoridad de mi esposo, aunque se equivoque. Los problemas se arreglan en privado. ¿Por qué? Porque los hijos necesitan vernos al matrimonio como una muralla inquebrantable. No solamente en el caso de la disciplina y la corrección, sino porque ellos en algún momento de la vida pueden vivir una situación dura y van a necesitar una muralla firme en donde apoyarse. Y el respeto a mi esposo tiene 2 bendiciones. 1, cumplir lo que Dios me manda. Y 2, que mis hijos puedan aprender fácilmente lo que significa el respeto. Y ellos puedan después dejar de mirar a los padres solo como autoridad, sino que a ese Dios que no ven como autoridad de sus vidas. Eso es en cuanto a la mujer. Acá tengo otra, me dice, fortalecer la relación con Dios. Las mujeres debemos orar por nuestros esposos, por las decisiones que deben tomar, para que puedan mostrar a Cristo en su familia, para que puedan disciplinar a los hijos con amor, para que puedan ejercer ese rol servicial, protector y proveedor que le corresponde. No es fácil. La Biblia dice que a nosotras nos deben amar. Y nada más. Ámennos como somos. Nos aprovechamos de eso. Pero la Biblia dice, en cambio a ellos les toca protegernos, proveernos y más encima de manera servicial, como Cristo lo hizo con su iglesia. Fomentemos, mujeres, la armonía en el hogar. La palabra de Dios dice en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Y eso incluye al esposo. Apóyenlo en los momentos difíciles. No meta el dedo en la llaga. No diga, te lo dije. Guárdese esa palabra. Así como el nunca y el siempre también deben ser sacados de nuestros vocabularios habituales. El te lo dije, guárdelo, métalo en una cápsula del tiempo, entiérrelo 50 metros bajo tierra y no la vuelva a repetir. Pues la palabra de Dios dice que como gotera continua es la mujer rencillosa. ¿Alguien tuvo gotera anoche en la casa? ¿O han sentido una gotera? Es desesperante. ¿Sí o no? Así es una mujer que enrostra al esposo los errores que ha cometido. Pase por alto la ofensa. Esto creo que es lo más difícil. Pero ¿saben qué? Hay un montón de problemas en el matrimonio que se evitarían si pasamos por alto la ofensa. Las mujeres somos tan sensibles. Si no nos saludan, me corté el pelo y llego así a la casa así como... Y Héctor pasa y de repente le digo, ¿cómo estoy? ¿Te cortaste el pelo? Y uno se siente como si hubiera sido la mujer más abandonada del mundo. No, ¿no es cierto? No, esa no somos nosotras, las de ahí para afuera. Pase por alto la ofensa. ¿Sabe la cantidad de problemas que se va a evitar pasando por alto la ofensa? Nuestro principal ejemplo es Cristo. Él pasó por alto algo más que la ofensa. No sea sentida, diríamos en Chile, para que me entienda la Camila. Y los chicos de Argentina, no sé cómo dicen allá, pero no seamos sentidas. No andemos con el sentimiento a flor de piel porque nos dicen o no nos dicen. Pasemos por alto la ofensa. Estoy segura que aplicando estos pequeños consejos prácticos, vamos a hacer que nuestra familia esté más cerca del triunfo.
Amadas hermanas, la mujer sabia edifica su casa, más la necia con sus manos, con su boca, con sus pensamientos o con su actitud la derriba. Estoy segura que si ustedes estudian la palabra de Dios van a encontrar muchos otros consejos para que sus familias sean bendecidas. Ahora veamos, jovencitos, cuál es el lugar que les toca jugar en la cancha. Jóvenes, vamos a leer Efesios 6 del 1 al 3. ¿Lo buscan, por favor? Hoy día es el Día del Padre. Qué mejor regalo que podamos, a partir de hoy día, practicar estos consejos en casa. ¿Qué dice Efesios 6 del 1 al 3? Dani, guíalos para que lean fuerte, por favor. Pepe, todos juntos. Vamos. Ahora sí, Dani. Gracias. ¿Es muy difícil el versículo? Necesitamos acá al pastor Jonah y al pastor Héctor para que nos muestren qué quiere decir este versículo. No, la instrucción de Dios es simple. Hijos, no escucho, hijos, obedezcan a vuestros padres. ¿La Eli no está para que aprenda desde chiquitita? No está. Hijos, obedezcan a sus padres. Y esta orden, ojo, no es solo para los hijos. Es una orden para los padres que también tienen que enseñar a obedecer a los hijos. En este punto debemos recordar que los hijos escuchan consejo, pero hacen lo que nosotros hacemos. Ojo, especialmente a las mamás que están acá. Los hijos escuchan nuestros consejos, sí, pero van a actuar de acuerdo a lo que nosotros actuamos. Por lo tanto, debemos tener cuidado entre lo que enseñamos y cómo actuamos. Increíblemente no necesitamos enseñarles a nuestros hijos a desobedecer. Les sale de manera natural. ¿Por qué? Porque cargamos el pecado en nosotros. ¿O alguna mamá le enseñó al hijo a desobedecer? ¿Qué mamá les enseñó a desobedecer? Por favor, que levante la mano. ¿Sí? No, no nos enseñan a desobedecer, sin embargo nos resulta natural. Por lo tanto, los padres deben enseñar a los hijos la obediencia para que crezcan siendo hombres y mujeres sabios, que preparen el corazón de sus hijos para recibir el Evangelio. ¿Cómo obedecerán a un Dios que no ven si no obedecen a sus padres que ven? Por lo tanto, la obediencia se debe enseñar en casa. Uno de los versículos que acabamos de leer tiene el verbo obedecer, ¿cierto? Y miren, qué interesante, está en imperativo. ¿Quién es bueno para el lenguaje aquí? Ninguno. Eso era en mi época nomás. Está en imperativo, es decir, es una orden. Y es un imperativo que está en presente. O sea, ¿lo tengo que hacer cuándo? Hoy. Y cada vez que lo leo en imperativo presente, significa que si yo leo hoy día, debo obedecer hoy. Si leo mañana, debo obedecer el día en que lo estoy leyendo. Y la Biblia tiene varios imperativos para los jóvenes. En Proverbios 6:20 dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no te alejes de la enseñanza de tu madre. El 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Ese guarda y ese oye también están en imperativo presente. Oye, cada vez que tu mamá y tu papá te digan algo, escúchalo. Pon atención y pon por obra. La obediencia a los padres es la expresión que nosotros podemos mostrar de la aceptación de la autoridad de Dios. Porque ¿saben qué? Los padres no deben ser respetados y obedecidos porque son padres, sino que porque Dios les dio la calidad de padres y los puso sobre sus vidas. ¿Para qué? Para que les enseñen el camino que deben llevar para llegar a Cristo. A los padres no los debemos obedecer porque es mi papá y mi papá manda. No, y mi mamá dijo y lo tengo que hacer. No, es porque Dios puso a esa mujer en tu vida, Dios puso a ese hombre en tu vida para guiarte. Obedecer a tu padre y a tu madre, a los abuelos o a los tíos si son los tutores que tienen, es obedecer a Dios. Por lo tanto, si yo obedezco a mi padre y a mi madre y eso trae bendición, ¿qué trae la desobediencia?
Podríamos decir maldición, lo contrario a la bendición, ¿qué es lo que es? Maldición. Desobedecer a los padres trae ruina. Pero obedecer no solamente en el acto de obedecer, sino que hacerlo con la actitud correcta. ¿Se acuerdan que recién decíamos de la esposa? Que tenía que tener como la actitud correcta, hacer las cosas. Ya el Pablo, perdón, Pablo, le tengo que pagar. Cada vez que lo nombramos nos cobra Lucas. Cada vez que lo hace, es que a él le encanta que lo nombremos. No puedo andar como, ya el Pablo dejó el buzo ahí, ya la pelota. No, darle gracias a Dios. En lo personal, muchos de ustedes saben, nosotros no podíamos tener hijos. Entonces Pablo es un milagro de Dios. Entonces cada vez que ordeno algo, le doy gracias a Dios porque podría no haberlo tenido. Mi casa podría haber estado sin... Bueno, ahora nos llegaron más hijos, ahí hay 4. Pero podríamos no haber disfrutado de las bendiciones del desorden de mi hijo. Porque en algún momento, cuando yo lo miro así como muy sentimentalmente, el desorden de mi hijo es una bendición. Porque para el hombre era imposible que yo tuviera ese desorden en casa, pero Dios dijo otra cosa y lo mandó lindo para encima. Esa es una opinión de mamá, nomás, no se preocupen. Obedecer a los padres con una actitud correcta agrada a Dios. No lo voy a obedecer porque me mandó y porque si no me va a castigar o porque no me va a dar lo que le pedí. Lo voy a obedecer porque eso le agrada a Dios. Leímos recién Efesios, ¿cierto? Hijos, obedeced a los padres. ¿Por qué? Porque es bueno, porque es justo, dice Colosenses. O sea, es bueno y es justo. Lo debo obedecer porque Dios puso a mi mamá y a mi papá sobre mí y ellos son la expresión de Dios para mi vida. Por eso los obedezco. No porque me conviene, para que no me castiguen o para que me den lo que yo quiero. Al igual que la sujeción de la mujer al esposo, los hijos deben someterse a sus padres, pero con una restricción. Igual que nosotras las mujeres. La excepción es que si los padres nos obligan a hacer algo que Dios prohíbe o si nos prohíben hacer algo que Dios quiera. Dios debe ser la primera autoridad en nuestra vida. Y si mi papá me prohíbe ir a la iglesia, yo le puedo decir con mucho respeto, papá, creo que eso es lo único en lo que yo no te voy a obedecer, porque primero está Dios en mi vida. Y aunque eso parezca una rebelión, lo voy a decir con una actitud correcta y con respeto, pero va a ser un tremendo testimonio para ese padre. Y aunque nosotros no lo veamos hoy día, el día de mañana eso va a ser algo en el corazón de ese papá. Y se lo dice a alguien que es la primera cristiana en su familia y que sus padres no eran cristianos. Y que hoy día tengo la bendición de que casi toda mi familia sean hijos de Dios. Por el testimonio de alguien que decidió obedecer contra viento y marea lo que Dios decía. Así es que obedecer a Dios en primer lugar que a los padres también es de bendición. Solo en esta excepción, no se aprovechen. La cancha no está incluida en la desobediencia, no, solo los asuntos de Dios. Los padres y las madres debemos tener mucha calidez con los hijos y podemos ser muy partner con los hijos. Podemos jugar, podemos ser sus confidentes, podemos hacer muchas cosas entretenidas, pero nunca debemos olvidar los roles en los que estamos. Los padres están en autoridad por sobre los hijos. Y la confianza que los hijos podamos tener con los padres no es un sinónimo de que somos iguales. Los padres tenemos la autoridad que Dios nos dio y los hijos no tienen ningún derecho a sobrepasar esa autoridad porque están sobrepasando la autoridad de Dios. Hay una jerarquía en la familia, como en la cancha, ¿cierto? El arquero, por mucho que vea que tiene las capacidades, excepto alguno en la vida, Superman Vargas, salía corriendo de la cancha y de repente llegaba hasta la mitad de la cancha jugando. Pero los arqueros no se salen de ahí del arco porque dejan expensa el arco, ¿cierto? Un tiro bien hecho, largo, gol. Nosotros tampoco debemos salirnos del lugar que nos corresponde en la cancha. Los jóvenes hoy día, ustedes especialmente, han sido enseñados en esta sociedad de derechos. ¿Tienen derecho a casi todo o no? Todos tienen derecho. ¿Cuántos deberes? No sé si se les enseñan los deberes, pero tenemos derecho a todo. ¿Y saben qué? Una de las cosas que más se les ha enseñado es a cuestionar la autoridad. Ustedes se les ha enseñado a analizar la autoridad, evaluarla y juzgarla. ¿Es buena? La obedezco. ¿No es buena? La desobedezco. ¿Qué hago?
paros, protestas, me quejo, me tomo el colegio, me tomo la calle, quemo micro. ¿Por qué? Porque no me gusta lo que está haciendo la autoridad. ¿Y sí tenemos derecho a reclamar? Sí tenemos derecho a reclamar. Pero ¿saben de lo que no tenemos derecho? A cambiar las leyes. Podemos reclamar y patalear, sí, pero las leyes son inamovibles, porque fue Dios el primero en que puso leyes de convivencia en la sociedad. Esta situación que se da en los jóvenes que les enseñan a reclamar sus derechos se va a la familia también. Y a veces los jóvenes creen que pueden también juzgar a sus padres de la misma manera que juzgan a la autoridad. No me gusta este presidente. ¿Por qué? Por esto, por esto, por esto. Entonces, no me gusta este alcalde, no me gusta este profesor. Oye, ¿viste el profesor? Hagamos algo, mandémosle una carta al director para que lo eche. Y a veces pensamos que eso lo podemos hacer en casa. Es que no me gusta lo que me dice mi papá. No me gusta cómo me lo dice porque no entiende mis sentimientos. ¿Y nosotros entendemos los sentimientos de los papás? Principio de Efesios 5:21, sométanse todos, unos a otros. Hay que tenerlo aquí en la mente. Creemos que podemos juzgar a nuestros padres y decidir si les obedecemos o no les obedecemos. Eso es lo que, ¿se acuerdan que decíamos que la familia está en peligro? Eso nos enseñaron afuera y lo hemos traído a nuestra familia. Cuando Pablo y Pedro escriben en Romanos 13 y en 1 de Pedro 2 que nos debemos someter a la autoridad porque es Dios quien impuso las autoridades en la tierra, ¿saben bajo qué gobierno estaba? Nerón. ¿Saben quién era Nerón? ¿En historia? ¿Qué les enseñan en historia? ¿Saben qué? Fue el persecutor más grande del cristianismo. Quemó a los cristianos. Los puso como antorchas para iluminar Roma. Los tiró a que se los comieran las fieras. Mató a 2 de sus esposas y a su mamá. ¿Y saben que a una de sus esposas, incluso después que la mandó a matar, hizo templos y hizo cosas para honrar la memoria de ella? Junto con Calígula han sido los gobernantes más sanguinarios que han existido en la historia antigua de la humanidad. Y Pedro y Pablo estaban bajo ese régimen cuando escribieron en Romanos 13 y en 2 de Pedro 2 que nos debemos someter a la autoridad. No estaban bajo el gobierno que tenemos nosotros hoy día o los regímenes gubernamentales que tenemos hoy día. Estaban bajo una tiranía sin Dios ni ley, porque Él era la ley. Por lo tanto, obedecer a los padres para que nos vaya bien y para que tengamos larga vida nos conviene. Veamos unos pocos consejos prácticos para los hijos. Obedecer a los padres nos trae bendición. Primera bendición, hacer la voluntad de Dios. Salmos 48 dice que hacer la voluntad de Dios satisface el alma. ¿No les pasa a ustedes que cuando obedecen y cuando hacen las cosas como a Dios le agradan, andan así como livianitos? Así como, ay, en mi casa está todo bien, mi mamá y mi papá están contentos, me dejaron ir al campamento, me pasaron incluso plata para que gaste allá. Pero anda todo así como en una nubecita. Eso tiene que ver con la bendición de hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios nos trae prosperidad. No se preocupen, no es del Evangelio de la prosperidad, no. Trae prosperidad significa que te va a ir bien en la vida. Si tú colocas en el buscador de tu Biblia que te vaya bien, vean después la cantidad de versículos que aparecen y que están relacionados a obediencia y que te va a ir bien. Eso quiere decir que a Dios le interesa que obedezcamos para que nos vaya bien. Dios no quiere que nos vaya mal. ¿Quieres que te vaya bien en la vida? Sométete a tus padres. De esa manera te sometes a Dios. La prosperidad y el bienestar están relacionados estrechamente con la obediencia. Ser obedientes nos debe tener en alerta. ¿Por qué? Porque si la obediencia trae bendición, la desobediencia trae ruina. Conocemos muchos casos de chicos de iglesia incluso, que en algún momento se dejaron permear, dejaron que estas ideologías del mundo les metieran en la cabeza de que podemos cuestionar la autoridad de nuestros padres. Y se dejaron guiar
por las voces de sus amigos, de algún influencer de moda, de algún cantante. Hay algunos como medios depresivos, otros que llaman a la rebeldía, y terminaron apartándose de la voz de sus padres y terminaron apartándose de la voz de Dios. Y hoy día disfrutan la vida en medio de lo que el mundo ofrece. Hermana. Sí. Los hijos dejan de depender de la autoridad de los padres el día que son llevados a la iglesia y pasan a formar una nueva familia. La palabra de Dios dice: dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y juntos van a ser una nueva familia. En ese momento la autoridad de los padres cesa. Antes de eso, y esta es una frase que aparece en los memes, mientras estén bajo mi techo, se hace lo que yo digo. Pero en el caso de nosotros los padres cristianos, se hace lo que Dios dice en mi casa. Conozco a la esposa de mi pastor en Santiago. Su hijo a los 16 años, guitarrista, bajista, y con todo el rockero, metálica y todas estas cosas así como medio chan, 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 chan. Y ella le dijo a los 16 años: esta casa es un hogar cristiano. Aquí se escucha música que alaba a Dios. La electricidad que tú ocupas para tu guitarra es Dios quien nos provee para pagarla. Por lo tanto, todo esto es de Dios. Y si tú quieres tocar ese tipo de música, toma tus cosas, arriéndate un lugar con tu propio dinero y haz lo que quieras con tu vida. 16 años. Yo casi me morí cuando supe que era la edad de Pablo. Así, ¡ay, qué terrible! El chico sirve fielmente al Señor. Hace poco fue papá y sigue tocando ahí en el grupo de alabanza, pero entendió de que ese don el Señor se lo había dado para alabarlo a Él. La rebeldía de los hijos llega hasta donde nosotros los padres les permitimos ser rebeldes. Y esos márgenes se ponen. Yo sé que a la Eli ya tiene márgenes de actuar. Keila y Dan ya están trabajando en el corazón de la Eli, porque la Eli dentro de poco va a empezar a mirar a Dan y le va a hacer, y Dan se va a derretir. ¿O no? Sí. Tomen en cuenta esto para cuando ustedes sean papás. Y yo a mi edad, cuando mi papá estaba vivo, le colocaba los coros así y mi papá se derretía. Y ahí estaba mi mamá. Porque somos un equipo. Así es que mientras estén bajo su techo, están bajo las instrucciones que usted da, que deben estar basadas en la palabra de Dios, porque vimos que hay una excepción. La única excepción que tienen los hijos para desobedecernos es que si nosotros los obligamos a no hacer lo que Dios quiere o a hacer algo que va en contra de lo que Dios quiere. Algunas bendiciones de obedecer. Proverbios 2, del 1 al 11, no los voy a hacer leer porque es largo, pero yo lo tengo en la NTV, pero quiero que después se den el trabajo de tomar este proverbio, por ejemplo, y marcar cuáles son las bendiciones de obedecer. Mire, dice: hijo mío, presta atención a lo que te digo y atesora mis mandatos. Afina tus oídos a la sabiduría y concéntrate en el entendimiento. Clama por la inteligencia y pide entendimiento. Búscalos como si fueran plata y como si fueran tesoros escondidos. Y a partir del 5 dice, estoy en NTV por si acaso: entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento. Primeras bendiciones: temer a Dios. Y temer a Dios no significa tenerle miedo, sino que tenerle respeto. Entender que lo que Él dice es la autoridad, y no la autoridad común y corriente, sino que la mejor autoridad para mi vida. ¿Y qué más voy a tener? Conocimiento de Dios. Voy a saber lo que Él quiere para mi vida y voy a poder hacerlo.
Dios sabe lo que quieren estudiar ustedes, pero Él conoce para qué los hizo. Por lo tanto, pedirle a Él que nos diga qué debemos estudiar en la universidad es un muy buen ejercicio. Eso también es parte de entender el conocimiento de Dios. Versículo 7 dice, al que es honrado, Él le concede el tesoro del sentido común. La Reina Valera dice sana sabiduría, sentido común. Tener sentido común para actuar, para saber y decidir, ¿me conviene o no me conviene? ¿Lo que están diciendo mis compañeros es bueno o no? ¿Me traerá algo bueno o algo malo para mi vida? Dice que también ahí en el versículo 7 que es un escudo para los que caminan en integridad. Dios nos protege. Cuando yo busco la sabiduría de Dios y obedezco la sabiduría de Dios que es transmitida por los padres, Dios es un escudo y me protege. De repente uno no sabe cómo Dios nos salva de tener que hacer esto porque todos iban y todos querían, oye, vamos a una marcha, oye, vamos a ir a tirar, no, en esta época no se tiran piedras, en mi época vamos a tirarle piedra al Ministerio de Educación, ¿o sí? ¿No? ¿Ya no? Es que, bueno, yo viví en una época en donde las protestas eran así como cada 2 días. Pero Dios te libra de hacer cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque tú buscaste a Dios, Él te dio sentido común, tú sabes cómo reaccionar y si a pesar de eso la masa te quiere llevar a hacer lo que no conviene, Dios te cubre con un escudo. Versículo 8, Él cuida las sendas de los justos y protege a los que son fieles. ¿Quieres que Dios te cuide y te proteja? Obedece a tus padres. Ellos son la autoridad de Dios sobre tus vidas. Versículo 9. Entonces comprenderás lo que es correcto, justo e imparcial y encontrarás el buen camino. Dejarás de juzgar de acuerdo a tu forma de ver la vida. Porque depende de la edad que tengamos, es la forma en cómo vemos la vida. Pero solo la palabra de Dios me permite comprender lo que es correcto, lo que es justo y lo que es imparcial, para poder actuar como a Dios le agrada. Versículo 11. Las decisiones sabias te protegerán y el entendimiento te mantendrá a salvo. ¿Cómo quieren vivir sus vidas? ¿Temerosos? ¿Con dudas? ¿No sabiendo qué viene en el futuro? ¿O bajo el cuidado, la protección y la guía de Dios? Obedece a tus padres. Mira, el versículo 12 dice, la sabiduría te salvará de la gente mala. A veces hay compañeros que quieren que, como saben que somos cristianos, buscan la forma de hacernos caer. Buscan la forma de ponernos en el entredicho. ¿A quién soy fiel? Ay, pero tu papá no te deja hacer esto, po. ¿Y por qué no? Te corta la libertad. Tú tenés derecho. Esas vocecitas, Dios nos libra y nos salva de ese tipo de gente que lo único que busca no es que tú seas libre, sino que tú transgredas la palabra de Dios y su instrucción, desobedeciendo lo que se te ha enseñado en tu familia. Cuando los hijos no prestan atención a las palabras de sus padres, viene la ruina. Cuando no se obedece ni se honra a los padres, significa que no se está obedeciendo ni honrando a Dios. Y eso es tremendamente peligroso. Si ayer era peligroso salir por el viento que había porque se podía volar algo y pegarte en la cabeza o caminar por el bosque y que se nos cayera una rama, muchísimo más peligroso es estar lejos de la cobertura, de este paraguas de protección que Dios nos da. Cuando partimos, el hermano Andrés leyó Proverbios 3. ¿Saben que en el Proverbios 3:21 dice, hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y el consejo? Y el versículo 23 dice, andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor del pavor repentino ni de la ruina de los impíos. El 26 dice, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de que quede preso. ¿Cuántas bendiciones hay en la obediencia? ¿Alguien las contó? No, 10, 12. Y si siguen leyendo los proverbios van a seguir encontrando bendiciones para su vida. A partir de hoy día, esta es una mala noticia para ustedes. A partir de hoy día ustedes tienen responsabilidad por lo que acaban de escuchar. Antes de esto quizás ustedes podían decir, ay, pero yo no sabía. Ahora ya lo saben.
Ya saben lo que implica desobedecer a los padres. Ya saben cuáles son las consecuencias de desobedecer a los padres. Ahora deben tomar la decisión. Si quieren tomar la bendición de Dios o si quieren tomar la ruina del mundo. Obedecer a los padres siempre trae alegría, no solamente a nosotros. No solamente nos trae tranquilidad y paz. No solamente Dios es un escudo y nos protege, nos libra de la gente mala. Trae una tremenda bendición a los hogares. Proverbios 3:1 dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Miren, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Saben qué? Un hijo obediente cuenta con la confianza de sus padres. Un hijo obediente no oculta a dónde va. Un hijo obediente dice a lo que va. Respeta los horarios. No oculta esas amistades que no son buenas. No oculta relaciones que están prohibidas por sus padres. Y eso da confianza. ¿Quieren que sus padres tengan confianza en ustedes? Sean honestos y obedezcanle. Y no solamente van a tener el favor de sus padres, sino que también de los hombres. Hace poco escuché una maestra de esta iglesia comentando con otra que habían unos chiquitos que les llamaba la atención, que les gustaba su actitud. Y cuando leí este versículo pensé en eso. Cuando nosotros venimos aquí de repente decimos, permiso Fer, oye, qué linda la Fer, la has visto, es como tan suave, es como tan dulce. Tiene que ver con eso. Un hijo rebelde se nota en su cara. Y no estoy diciendo que la Fer sea súper obediente, porque no sé, no lo sé, tengo que preguntarle a la mamá. Pero el desobediente se le nota en el rostro. Y no es un hombre o una mujer de confianza. Nos toca jugar de alguna parte en este equipo de fútbol. Y debemos considerar la instrucción que Dios nos da a las mujeres de nuestro multifacético rol dentro de la cancha, atajando goles también a veces, pero es maravilloso saber que libramos a nuestra familia de algo. A los hijos desde su posición de hijos, obedientes a Dios y a sus padres, el resultado va a ser sencillo, una familia que agrada a Dios. Y qué más grato para un padre, para una madre, es que sus hijos sean obedientes. Porque los padres somos los únicos que queremos el bien de nuestros hijos sin algún interés de por medio. Los amigos van a querer alguna cosa de nosotros. La gente de afuera va a querer obtener un beneficio. Pero nuestros padres nos aman simplemente porque son nuestros padres y se mueren de pena si les va mal a ustedes. Así que desde el lugar en donde nos toque jugar este partido de la vida en contra de nuestro adversario, que es el diablo, hagámoslo desde la obediencia, desde el someternos a la autoridad de Dios a través de la autoridad de nuestros padres. Vamos a leer y si nos llegan a pedir versículos, quiero que vamos ahí a 3 de Juan 4. Había pensado en Efesios, pero no. Porque es el día del papá. Entonces, si nos piden versículos, les vamos a regalar este versículo. 3 de Juan 4. ¿Lo tienen todos? Lo leemos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. No tengo yo mayor gozo. De nuevo. 1, 2, 3. No tengo yo mayor gozo que este, el que mis hijos anden en la verdad. ¿Lo pueden decir ustedes solitos? Porque aquí yo no escuché, esto tiene como un eco. ¿Sí? Fuerte, porque lo vamos a tener que decir fuerte porque va a ser nuestro regalo para los papás. 1, 2, 3. Tercera de Juan 4. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Si hay alguna duda, chicos, acérquense a sus maestros, acérquense a nosotros, pregúntenos. De pronto, a través de una pregunta podemos también darnos cuenta de que hay un problema en la familia. Y como líderes de la iglesia, nos gustaría poder colaborar
en que la familia esté más cerca de la voluntad de Dios. Así que si alguno después quiere conversar o le quedó alguna duda y esto no le gustó mucho, nos podemos sentar a conversar y ver lo que Dios quiere para la vida de ustedes. El Señor les bendiga. Hermano, ¿puede orar agradeciendo al Señor por la enseñanza de hoy? Gracias, Padre, damos por este tiempo de poder aprender de tu palabra a través de nuestra hermana, Señor. Gracias porque usted también preparó esta lección para cada uno de nosotros, tanto como hijos, Señor, como esposas también, en cuanto a cumplir los roles que usted estipuló para cada uno de nosotros. Oramos para que nuestra iglesia pueda honrarte, pueda glorificarte con nuestras actitudes, Señor, al obedecer a nuestros padres. Oramos para que usted bendiga la vida de cada uno de los que están aquí y podamos también poner en práctica lo que hemos aprendido esta mañana. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Amén. El Señor les bendiga.